Es el año de 1968. Se está transmitiendo un programa por televisión en el cual se está entrevistando a dos epidemiólogos en el que se les pide que den su opinión sobre el próximo microorganismo que podría provocar una pandemia. Entonces, uno de ellos, el Dr. Schoenhead, comienza a decir que podría ser un virus similar a la influenza, proveniente de Madagascar, y que llegaría a Chicago en cuestión de horas por los viajes en avión y de ahí podría propagarse por todo el mundo. Después de escuchar la opinión del Dr. Schoenhead, el entrevistador le pregunta ahora al Dr. Newman que si a él también le preocupa una pandemia provocada por un virus. El Dr. Newman responde en tono suave y rápido que no. Su respuesta hace que el entrevistador, en tono de burla, diga que el programa terminó, haciendo que todos en la audiencia comiencen a reír. El Dr. Newman comienza a explicar que la humanidad siempre se ha enfrentado a los virus, y al igual que en una guerra, mueren millones de seres humanos, pero al final siempre la humanidad termina ganando. Al Dr. Newman se le pregunta si está de acuerdo en que los microorganismos sí son una amenaza. Él responde que sí, pero ni los virus ni las bacterias le parecen amenazantes. Así que cuando se le pregunta qué microorganismo debería preocuparnos, él responde que hongos. Antes de continuar, quise saber por qué el Dr. Newman decía que los virus y bacterias no le preocupaban, y como ejemplo usaré el virus de la gripe española y a la peste bubónica como ejemplos. Ambas representaron un problema para la humanidad. Eran muy infecciosas, provocaron millones de muertes en sus respectivas épocas, pero la humanidad pudo sobrevivir debido a que encontramos el tratamiento más tarde que temprano, pero lo conseguimos y pudimos continuar. Así que por eso yo considero que el Dr. Newman no veía a estos microorganismos como algo que podría terminar con la raza humana. Pero continuemos. Todos en la audiencia, al escuchar la palabra hongos, comienzan a reírse. El Dr. Schoenhead se muestra incrédulo por lo que su colega acaba de decir. El Dr. Newman dice que esa es la reacción habitual de las personas. Aquí quiero hacer otra pausa. Muy probablemente el Dr. Newman tenga reuniones con sus colegas epidemiólogos o otro tipo de profesionales dentro de su entorno profesional. Entonces, al escuchar al público reírse de su teoría, él comenta que esa es la reacción habitual, dando a entender, al menos para mí, que no era la primera vez que exponía su teoría de los hongos, al menos no en televisión, pero muy seguramente cuando él hablaba de su teoría, a sus colegas, amigos o conocidos, ellos se burlaban de él. Pero me sorprende si de verdad fue de esta manera, que él siempre haya defendido su teoría de una manera que se podría decir estoica. Continuemos. El Dr. Newman continúa hablando y comienza a aclarar que existen varios tipos de hongos, que no buscan matar, sino que buscan controlar, y da un ejemplo de cómo existe un hongo capaz de afectar a las hormigas, de cómo las vuelve sus marionetas, las devora por dentro, pero no permiten que éstas mueran. Entonces el entrevistador le pregunta al Dr. Schoenhead su opinión, quien si observamos bien durante la explicación de su colega, él parece impacientarse por lo que está diciendo sobre los hongos, así que él comenta en un tono algo molesto que ese tipo de infección fúngica no existe en humanos. El Dr. Newman responde afirmativamente que así es. Los hongos no pueden sobrevivir en un huésped cuya temperatura es superior a los 34 grados y que actualmente no hay motivos para que evolucionen. Como curiosidad rápido, la temperatura corporal de los seres humanos es de 37 grados. Pero entonces empieza a plantear un escenario probable en el que el planeta Tierra comienza a calentarse ligeramente. Aquí, claro, está haciendo una referencia al cambio climático. Comienza a mencionar algunos hongos, entre ellos el Cordyceps, que podrían evolucionar para poder infectar el cuerpo humano afectando a millones de personas en todo el mundo, con el único propósito de propagarse e infectar a todo ser humano viviente. Pero eso no es lo peor es cuando el doctor dice que no hay métodos o tratamientos para combatir el hongo. Si observamos con atención, tanto el presentador como su público escuchan atentamente y con seriedad sin interrumpir la explicación del Dr. Newman. Cuando el Dr. Newman termina, el presentador solo dice lo siguiente. Entonces la humanidad ¿perdería? Después vemos como el presentador, el público e incluso el Dr. Schoenhead no dicen nada. El presentador se dirige a las cámaras y se aclara la garganta solo para decir: ya volvemos. Esta entrevista, que solo dura poco más de 3 minutos,
fue más que suficiente para ponernos atentos a la teoría que el doctor Newman dio sobre cómo los hongos serían una amenaza para la especie humana si estos lograban evolucionar en un ambiente propicio. Me gusta cómo el doctor Newman pudo exponer su teoría sin parecer alguien que cree saberlo todo, sin sonar arrogante. Él siempre se mantuvo tranquilo durante toda la conversación. No hizo falta que alzara la voz. Fue muy respetuoso con el presentador, con su colega y con la audiencia, a pesar de que estos se burlaron de él. Se comportó de una manera muy profesional cuando dio su teoría, lo cual a mí me provocó mucho miedo, ya que es alguien que sabe de lo que está hablando. Él, sin decirlo directamente, estaba hablando de conceptos como el cambio climático, tema del cual se empezaría a hablar con seriedad a partir de los años 70. Recordemos que este programa es de 1968. Este hombre habría pasado gran parte de su vida estudiando mucho sobre los hongos. Él sabía que había una posibilidad, por más pequeña que pareciera, de que estos evolucionaran si las condiciones en la Tierra lo permitían. Y es que no tenía que ser un vidente para eso. Él probablemente sabía que con el rápido crecimiento de la población mundial podría darle a un hongo la oportunidad perfecta para que éste evolucionara y pudiera transmitirse a los humanos. Lo único que tal vez no sabía era cuándo ocurriría. La pandemia de Cordyceps empezaría en el año 2003, solo 35 años después de emitirse el programa. El solo pensar que alguien muchos años atrás ya tenía una idea de que esto podría pasar, al menos a mí, me da mucho miedo. Y no hay más miedo al saber que... Entonces la humanidad ¿Perdería? Ya volvemos.